¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Oye, les juro que esta semana tenía pensado abordar varias preguntas, muchas preguntas, pero el flujo constante sobre las preguntas que tienen que ver con todas las temáticas escatológicas que ya vimos antes que se ha incrementado, bueno, se hizo todavía más grande y se hizo más grande de lo que yo había pensado. Antes de pasar a los temas, sí quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito al canal. Me ayudaron ustedes a pasar de tener 700 me parece, suscriptores a 1130. Muchas gracias, porque yo sé que hay mucha gente poniendo contenido en la red y que ustedes se hayan suscrito para mí es muy importante. Espero que hayan disfrutado de la serie especial que preparé para toda la Semana Santa, que también tiene que ver con respuestas honestas, y esa es la razón por la cual este capítulo, que era de la semana pasada, lo dilatamos hasta esta semana. La verdad que yo quería centrarme con esos contenidos solamente en lo que tenía que ver con Semana Santa. Si no los has visto, voy a dejar por aquí en alguna parte el link para que vayas y te des una vuelta y dejes también tus comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita. En fin, evidentemente no puedo o no tengo ganas de abordar todos estos temas de manera total y absolutamente exhaustiva. Siempre he dicho que esa no es la intención de Respuestas Honestas. Si ustedes son seguidores de temporadas anteriores, saben que mi idea es simplemente arrojar algunos elementos a la conversación para que entonces sean ustedes los que puedan seguir alimentando esas conversaciones en espacios que son más importantes y conversaciones que son más importantes. Yo digo, una conversación más importante es la que se hace mirando a los ojos, compartiendo un café, sentados en la sala o en el living de sus casas, como quiera que le digan en su país. Aunque claro, o sea, estamos en una temporada de tiempos de coronavirus, las reuniones en grupo no están recomendadas, pero bueno, la dinámica puede ser diferente, ustedes me entienden, pueden hacerlo por Zoom, pueden hacerlo como quieran en realidad. Pero mi objetivo es poner temas y que ustedes opinen acerca de eso. Y hoy día tenemos algunos temas que tienen que ver con el fin del mundo. Surgieron algunas preguntas. Vamos entonces a la primera. Ok, la primera dice, ¿es esto, refiriéndose a la pandemia, es esto un castigo de Dios? Popular explicación en estos tiempos. Seguramente tú lo has escuchado. Yo la he escuchado, la he leído. Ahora, todos tenemos lecturas de los tiempos que vivimos de acuerdo a la cosmovisión que hayamos heredado. La cosmovisión es la forma en que vemos el mundo, la forma en que interpretamos el mundo y su funcionamiento. Y para el mundo cristiano hay algunas cosmovisiones cristianas, y eso va a significar de que esa cosmovisión va a depender mucho, no solamente de doctrinas, no solamente de enseñanzas de determinado grupo religioso, sino también de algo muy importante, la imagen de Dios que hayamos heredado. Hace tiempo atrás yo reproduje una idea que la he escuchado en muchos lugares, y es que así como Dios nos formó a nosotros, luego nosotros le damos forma a ese Dios y nos dejamos formar por esa imagen que nosotros ya hemos hecho de Dios. No sé si se entiende muy bien, pero básicamente tiene que ver con que de alguna manera la imagen que nosotros nos hemos hecho de Dios, que no es necesariamente la imagen de Dios, va entonces a confirmar cosas que nosotros somos o creemos ser, porque vamos a sentir la justificación de que sentimos como sentimos porque Dios siente así. Pensamos como pensamos porque Dios piensa así. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es esa visión de Dios que hemos heredado y que de todas maneras va a moldear nuestra cosmovisión. Si la idea que tienes o que tenemos es de que Dios es un Señor muy enojado, muy enojón, que cada cierto tiempo, cuando le colmamos la paciencia, azota contra la humanidad, y cuando lo hace, entonces lo va a hacer a través de diluvios, erupciones volcánicas, terremotos, pandemias, entonces evidentemente la explicación para lo que está pasando va a ser de que es un castigo de Dios. Y de ahí podemos saltar muy fácilmente, pero muy fácilmente, a ver cuál es el grupo de personas
responsable de este castigo. Esta es una tendencia natural. En el tiempo de Jesús, los que andaban buscando mucho a los responsables de por qué la nación estaba viviendo una situación como la que vivía, de opresión y de falta de liberación, eran usualmente, no todos, pero una gran cantidad del mundo fariseo. Es una cuestión común en el ser humano. Tú identificas ahí el grupo o las ideas que están siendo castigadas, va a ser mucho más fácil descargar nuestra propia ira. Y ahí tienes para elegir legislaciones sobre el aborto, legislaciones que tengan que ver con la ideología, pongo comillas porque no creo que sea una ideología, sino que es más complejo que eso. Ideología de género, matrimonio homosexual. Anótale todas las cosas que al mundo cristiano usualmente le son ofensivas y ahí vas a encontrar entonces los grupos de personas culpables de lo que esto ocurra. No se me ocurre a mí, lo que estoy diciendo lo he escuchado, lo he visto durante estas semanas, lamentablemente. Y tiene sentido, claro, porque Dios no se enoja por las cosas que se enojaba antes y que muchas de esas aparecen en la Biblia. O sea, al parecer, el Dios que tenemos ahora ya no se enoja por la injusticia en la que viven nuestros pueblos. Ya no se enoja porque a lo mejor nosotros como naciones o como iglesias descuidamos socialmente a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. No. Esas cosas ya están superadas para Dios. A Dios no le enojan esas cosas. Ahora a Dios le importa más lo que pasa debajo de las sábanas que lo que pasa a nivel de justicia y bienestar social. Ustedes conocen los tonos con los que yo hablo, ¿no es cierto? Aunque alguno puede sacar este video fuera de contexto y decir que yo dije eso. ¿Ok? Y de hecho, a ver, para no perderme, alguno puede decir, oye, hey, para, César, para. A Dios sí le molestaba lo sexual en la antigüedad, a pesar de que, entiéndase mi sarcasmo, ¿cierto? Pero alguien puede decir, a Dios sí le importaba lo sexual. ¿Acaso no has leído la Biblia? ¿No has leído sobre Sodoma y Gomorra? Mis estimados y estimadas, el texto bíblico jamás dice que la destrucción de Sodoma y Gomorra haya tenido que ver algo con comportamiento sexual. Debo decir de que, a mi juicio, la narración de la destrucción de Sodoma y Gomorra responde a una reinterpretación etiológica, pedagógica también, de algo que ocurrió y que sirve como advertencia para las generaciones posteriores. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que la destrucción haya sido porque eran ciudades homosexuales. Está esta cita en donde estos mensajeros de Dios, cuando llegan a Sodoma y Gomorra, los habitantes de esos lugares quieren entonces tener relaciones sexuales con ellos, pero esa es una cuestión que debe entenderse desde otro punto de vista, como el de las vejaciones, o por ejemplo, que son para imponer superioridad. Hay ejércitos extranjeros en la antigüedad que no solamente vencían a sus enemigos, también los violaban, no porque eran homosexuales, sino en una forma de humillación. Cuando alguien cae preso en algún recinto penitenciario y saben que a lo mejor esa persona está ahí porque violó niños, hay una costumbre dentro de la población penal que es entonces violar a esa persona, no porque sean homosexuales, sino como una forma de humillación. No estoy diciendo que eso esté bien, pero al parecer eso es lo que pasa en el texto que se nos muestra en Génesis. Además, seamos un poquito bíblicos. Yo siempre les he dicho que tenemos que ser teológicos más que bíblicos, pero bueno, en Ezequiel 16:49 está la cita. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Está hablando acerca de Jerusalén y está mostrando a Sodoma como si fuera su hermana. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Esa es la razón del por qué el texto bíblico dice Sodoma y Gomorra, o Sodoma en este caso, fue destruida. Es bien diferente. Bueno, mira, tenemos la bendición de haber nacido en esta época de la historia. Para mí es una bendición. Es una época llena de comunicaciones, medios de comunicación, llena de conocimientos, llenas de comodidades que obviamente han sido insuficientes para miles, por supuesto. Hay que entender de que el progreso no ha sido parejo en todo el mundo. Pero si tú estás viendo este video y eso ya te pone dentro de un grupo de la población global que tiene un montón de adelantos. Obviamente,
si no existieran estos adelantos, no solamente de comodidades, como lo he mencionado, sino adelantos médicos y adelantos científicos, estaríamos enfrentando esta pandemia con proporciones equiparables tal vez a la de la fiebre española, que ya les hablé. En 2 años o 3 años se lleva como 40 millones de personas. Esos son tiempos diferentes. Mis estimados y estimadas, eso sí, verdaderamente se sentía como el fin del mundo mundial. Yo no estoy con esto desmereciendo el sufrimiento que existen en diversos países de nuestra América Latina, de Europa, de Asia. Yo no estoy desmereciendo eso, pero nosotros hoy contamos con medios que hace 100 años no habían. Respondiendo un poquito a la pregunta, no. Para mí esto no es un castigo de parte de Dios. Tampoco es esto una gran oportunidad que tiene la iglesia para hacer cosas buenas. No, tampoco me voy al otro extremo. Creo que esto es algo terrible y hay que reconocerlo. Pero es algo terrible de lo cual podemos sacar lo mejor. Podemos redireccionar lo que nos está pasando a nivel de países y a nivel de familias de la forma más positiva posible. En primer lugar, quedándote en tu casa. Esa autoaislación ayuda también a nivel colectivo. Si puedes hacerlo y cuentas con los medios, socorriendo a la población que está más vulnerable. Y sobre todo, por favor, sobre todo, dejemos a un lado el idioma que tiene que ver con la condenación y brindemos apoyo. Si no podemos en especies o acciones concretas, al menos apoyo emocional. No nos comportemos como imbéciles y por favor hagamos que mientras estamos en un lugar, sea ese lugar presencial, así que tú estás físicamente o sea virtual, hagamos que ese lugar sea un mejor lugar, que la gente sienta que cuando tú entras a un lugar o cuando tú te conectas a un medio no es para empeorar o viciar el aire, sino es para traer unas palabras de esperanza, para, por último, si no tienes mucho que ofrecer, al menos la paciencia de escuchar a alguien y sentir de que esa persona recibe un poco de alivio porque habla de lo que le está pasando. No tengo mucho más que agregar. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, esta es una pregunta que va a tener una respuesta rápida. Ok, mira de la frase, no vendrán tiempos mejores. Ok, respuesta rápida. Creo que es una frase tonta. ¿Que me explique un poco más? ¿Muy corto? Me voy a explicar un poco más. Ok, es tonta. No es porque yo lo diga. Es bien curioso que entre el mundo cristiano se haya instalado una especie como de pesimismo existencial. No sé si llamarle así o no. Algo así como que antes las cosas eran mejores y que todo va de mal en peor, al punto de que sufrir es lo que nos corresponde y es necesario, porque en realidad este mundo no es nuestra patria, sino la que está en el cielo. Yo conozco gente que me ha dicho en algún momento, ¿sabes, César? Porque algunos saben de que yo me he dedicado a la música gran parte de mi vida y me han dicho, las canciones de antes, es así que se sentía la presencia del Señor. Y yo escucho las canciones que me muestran y digo yo, sí, suenan a canciones de antes. Y entonces uno se da cuenta que en realidad no es que con esas canciones se movía más la presencia del Señor, sino que esas canciones lo representan más a esa persona y las nuevas generaciones otras cosas. Bueno, la cosa es que la idea está ahí en el aire de que todo lo que pasó, todo tiempo pasado fue mejor. Vivamos acá en la tierra, mal, bien, da lo mismo, estamos de paso. Y si estamos de paso, no nos preocupemos ni nos agarremos demasiado a lo que pasa. Y creo que esa lógica es absurda, tonta, básicamente por 2 razones. Número 1, es evidente que hoy tenemos, ya lo mencioné hace un momento, y al menos para esta parte del mundo, tenemos muchas cosas que son mejores. Tenemos mejor educación, tenemos mejor alimentación, aunque muchos digan que ahora todo es transgénico, evidentemente hoy tenemos más variedad y más cantidad. Y tenemos la capacidad de que hayan personas, a lo mejor como tú, que se da cuenta que lo orgánico es a veces mejor y que tienen la posibilidad de acceder
a lo orgánico en vez de a lo transgénico. Ese es otro tema. Tenemos mejores sistemas de salud, tenemos mejores medios de comunicación, mejor transporte, menos mortandad infantil. Aquí inmediatamente voy a ponerme, como decimos en Chile y en otros países de Latinoamérica, el parche antes de la herida. Porque cuando yo digo tenemos menor mortalidad infantil, alguien seguramente va a objetar y va a decir que no, César, no, porque ahora tenemos leyes sobre el aborto. Pero la verdad es que, y disculpen que me salga un poquito por la tangente, no se entusiasmen porque las leyes no obligan a nadie a abortar. Y abortos, seamos claros, hablen con sus mamás, con sus abuelas, con las que tengan para atrás y se van a dar cuenta que abortos siempre han habido. ¿Qué pasa de que ahora hay legislaciones? Pero hoy los niños que nacen tienen más posibilidades de sobrevida que, no digamos que hace 100 años, que hace 20 años. Tenemos mejores vacunas, muchas cosas mejor. Hoy no estamos peor que hace 100 años atrás. Y si alguien quiere hablar de depravación moral, yo les invito a leer un poquitito sobre culturas más antiguas, como las greco-romanas, en donde habían cuestiones muy reñidas con la moral, que no se comparan con lo que hoy alguno pudiera estar viendo y criticando para decir esto está peor que antes. Y la segunda razón del por qué creo de que esta expresión de que todo tiempo pasado fue mejor es absurda o es tonta, es porque la misma Biblia lo dice. Yo sé que muchos de los que escuchan esto vienen o venimos de trasfondos en donde todo lo necesitamos afirmar con un versículo bíblico. Y yo soy consciente de eso y trato de usar entonces estos versículos de la forma más prudente posible, esa es la palabra. Y en Eclesiastés, capítulo 7, versos del 10 al 12, dice así, por lo menos de la versión Dios habla hoy. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. El texto dice, no lo hagas, esa no es una pregunta inteligente. Y tengo también la versión de la Nueva Traducción Viviente de lo mismo. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Yo no sé de dónde salió ese pesimismo, pero yo creo de todo corazón que debemos ser del tipo de personas que no solo cree que vendrán tiempos mejores, sino que además seamos aquellos que trabajamos para que eso ocurra. Yo no sé, a mí no me gusta este pesimismo que está muy ligado con las visiones apocalípticas que hay de la gente. Si hablamos de la pandemia, es importante que entendamos que esto está lejos de ser una señal de los últimos tiempos, así como mira, aquí está en la Biblia, esto es así. Usualmente nosotros hacemos un collage. Sacamos pedazos de textos bíblicos de distintos lugares, los metemos todos juntos y se los vendemos a la gente. Lo sé porque soy pastor y lo sé porque en más de una ocasión lo he hecho y evito a toda costa hacerlo. Entonces ahí podemos tomar un versículo de aquí y de allá y decir, mira, esto se aplica totalmente. Pero ¿saben qué? Yo no veo que esto sea una señal de los últimos tiempos. No quiero decir esto es hacerle creer a toda la gente y entrar en un pánico con pandemia. Ya es una receta para el desastre. Yo creo que es un recordatorio de los frágiles que somos. Y hoy más que nunca, considerando que debido a nuestra masiva interconexión, algo local tiene todo el potencial, hoy más que nunca, de transformarse rápidamente en un fenómeno global. Nos hace ver que cuando los seres humanos nos retraemos en nuestras casas, la naturaleza florece, los animales salen, la contaminación baja y creo que entonces algunas lecciones vamos a sacar. Vamos a la siguiente pregunta, que es la última de hoy. Yo debo decir una cosa, tengo mi sistema de creencias, ¿ok? Pero trato de ser respetuoso con la gran mayoría de los sistemas de creencias, especialmente las que vienen desde el mundo de la fe, el mundo cristiano en particular. Por lo tanto, no quiero que esta pregunta se interprete, por lo menos mi respuesta, como una burla, porque quiero hacerlo lo más alejado de lo que una burla puede hacer. Quiero hacerlo de una forma respetuosa, pero dejando en claro ciertas cosas que yo no creo. Y la pregunta dice así, ¿qué piensas del rapto? ¿Crees que estamos cerca de ese evento?
cuando he pasado años haciendo este tipo de iniciativas de respuestas honestas y que ahora vienen una avalancha de este tipo de preguntas, evidentemente tiene que ver con los tiempos en que vivimos. Y hay ciertas personas que, al igual que yo, buscan promover ciertos puntos de vista en redes sociales y muchos de ellos pueden ser de gran ayuda. Yo no estoy diciendo de que mi palabra es la ley o que yo soy el punto de la razón. No, yo creo que para mucha gente yo soy un punto bastante desconcertante. Entonces no me puedo elevar ni me quiero elevar sobre nadie. Sin embargo, tuve una desagradable sorpresa hace unas cuantas semanas de encontrarme con algunos videos de cierta persona que no voy a mencionar. Y cuando voy a esos videos y ves de que en las explicaciones que se van a dar, en la descripción del video, se explica de manera explícita de que estás haciendo eso desde la posición de que tienes un máster en teología. Pero, ok, discúlpenme todos los que han estudiado, discúlpenme mis colegas teólogos, pero un papel o un título, o haber dicho yo estudié con este, con este, con este, la verdad, honestamente, con la mano en el corazón, no garantiza que nuestro sistema de construcción de pensamiento sea excelente. A veces simplemente es un adorno para que nuestros fallos sean con más estilo, porque lo dice un máster en teología. Entonces esta persona se promueve como máster en teología y luego en sus videos sale con teorías de Illuminatis y cómo estos, ¿cierto? Por sus grandes investigaciones, usan a los Simpsons, sí, los Simpsons, los amarillitos estos que aparecen en televisión, para anunciar sus planes, para anunciar cosas que harán, para mostrar sus profecías. No puedo evitar reírme porque sí, esa es la conclusión. Y luego, cuando va a hablar del tema de la pandemia, llega a la conclusión de que ciertos artistas, entre ellos Bad Bunny, ya sabía algo de esta pandemia meses antes, porque esto está dentro de su teoría de que esto es un plan orquestado. Entonces, gente de mucha influencia y seguramente muchas conexiones con el mundo del oculto como Bad Bunny, ya sabía de esta pandemia meses antes y por eso entonces es que comenzó a usar mascarilla. Cuando personas así vienen con todo ese bagaje de cosas y te las lanzan así, a mí me da a pensar un par de cosas. Disculpen que me ría. Uno, o esta persona es extremadamente ingenua o esta persona es malintencionada de plano. Y yo honestamente prefiero creer de que esa persona tal vez es muy ingenua, que esa ingenuidad entonces le hizo elegir a lo mejor para su preparación, un sistema educacional que simplemente vio que su ingenuidad y su falta de análisis era una virtud y no como un obstáculo al ejercicio de la razón y de la enseñanza teológica. Mi intención no es burlarme de esta persona, simplemente cada vez que repito lo que vi o lo que leí me causa risa, causa decepción, que a lo mejor eso lo canalizo con la risa. No me interesa hablar de esta persona. El punto es que a raíz de todo esto que acontece, el reloj escatológico de muchos se desempolvó, comenzó a andar nuevamente. Y ahora todo el mundo, bueno, no todo el mundo, mucha gente anda viendo señales de los últimos tiempos. Algunos se enteraron de la erupción volcánica del Krakatoa y de seguro estarán conectando eso con algún terremoto por aquí, por allá, y ya erupción, terremoto, pandemia, alguna guerrita por ahí que nunca falta, y ya, con todo eso sobre la mesa, perdónenme si alguien considera grosero esto, pero para ellos el Señor seguramente ha de venir mañana, seguramente. Espero no ofenderlos con esto, pero en el mundo animal, y el ser humano pertenece al mundo animal, existe una reacción que en inglés se le denominó fight or flight response, que es la respuesta de pelear o huir. Frente a una situación de estrés, el animal y el ser humano secretan sustancias
en el cuerpo, sobre todo cuando se enfrentan a un potencial enemigo. Hablemos del cuerpo humano. Adrenalina, cortisol, aumenta la presión sanguínea, el nivel de azúcar en sangre se incrementa por la síntesis de glucosa, entre otras cosas. Yo no soy especialista de la salud para nada, así que no quiero ser exhaustivo ni darme las de médico, ni mucho menos. Todo esto prepara al ser humano para hacer dos cosas que dependen de una elección: enfrentar la situación o huir de ella. Tienes todos los elementos necesarios para enfrentarla o para huir. Y me van a perdonar la comparación que voy a hacer ahora, pero creo que es exactamente eso lo que ocurre con nosotros a nivel de manada cristiana, de rebaño: enfrentar o huir. Y creo que la decisión que tomamos con frecuencia históricamente ha sido huir. Y en este caso, ¿qué significa huir? Escapar en el contexto cristiano. ¿Qué es? Pues escapar del planeta. Cristo ya viene y acá esto va a reventar. Y acá comienza toda una serie de discusiones mirándonos el ombligo, centradas en nosotros mismos. Algunos empiezan a decir, no, lo que pasa es que aún falta la gran tribulación. O sí, porque esta es la gran tribulación. No, porque primero tiene que manifestarse el anticristo. Sí, el anticristo ya está entre nosotros. Y comienzan ese tipo de discusiones que la verdad que nadie entiende, por lo menos nadie fuera del círculo cristianos. Y nos encontramos haciendo pésimas, ¿qué digo pésimas? Horripilantes lecturas del libro de Apocalipsis, porque nos hemos acercado al libro de Apocalipsis con la idea de beber de él alguna especie como de predicción al estilo de Nostradamus, y el libro no tiene nada que ver con eso. Y es en ese contexto que la idea del rapto me parece totalmente poco adecuada e incluso me parece tóxica. Si tú tienes la convicción de un rapto inminente, yo no pretendo cambiártela para nada. Y lo dije al principio y quiero hacerlo con respeto. No es mi propósito. Y francamente, tú tienes todo el derecho de tener una postura así. No necesitas mi permiso, no necesitas el permiso de nadie. Y seguramente en tu denominación puedes estar muy cómodo, muy cómoda pensando de esa manera. No obstante, sí me gustaría que pensaras un rato en algunos elementos que considero son importantes. Considéralos a la hora de comenzar a desesperarse demasiado. Dos elementos, súper sencillos. El primero está en Hechos capítulo 2. Ahí está el relato de Jesús ascendiendo a los cielos. Antes de la ascensión está el caso de la expectativa escatológica judía. Para muchos judaísmos, el final de los tiempos iba a estar caracterizado por la manifestación del Mesías. Y para los discípulos que están ahí presentes, el Mesías claramente se ha manifestado en la persona de Jesús. Lo intentaron callar, lo intentaron matar, lo mataron, pero resucitó. ¿Qué más pruebas de que Él es el Mesías? Por lo tanto, en la expectativa escatológica de muchos de los judaísmos de la época, ese significa el fin de los tiempos. El fin de la era presente, una era presente considerada mala, y el inicio de una era venidera, que era la era del Mesías. Y esa era venidera era considerada buena. En ese inicio de la era venidera estaba la esperanza de que se restableciera el reino de Israel. Por eso que ustedes cuando van al texto en Hechos 2, en el versículo 6 aparece lo siguiente. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Esa es la pregunta que aparece en el verso 6. No es una idea descabellada, no es una idea que salga de la nada, es una idea coherente porque coincide con la expectativa escatológica de la época. Pero el versículo siguiente es épico, el verso 7. No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Luego que Jesús le dice eso, Jesús pasa a darles una misión que no es para el futuro, es para el presente. O a lo mejor pudiéramos interpretarla es para el futuro inmediato. De alguna manera los reenfoca, les aparta la mirada de lo que podría pasar o de lo que ellos están esperando que pase o de cuándo podría ocurrir eso, y les da una misión que es
actual, que es presente, y para esa misión les va a dar las herramientas o la herramienta para hacerla, que en este caso es la manifestación del Espíritu Santo en esa primera comunidad de fe. Jesús les dice, los ojos no los pongan allá hacia adelante, pónganlos acá. Ok, y el segundo punto al respecto que quiero invitarte a considerar es el siguiente. Cuando Pablo habla sobre este tema, porque a mí me han citado muchísimo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, me di a la tarea, por supuesto, de revisar nuevamente mis lecturas de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, me trato de tomarme esto lo más serio posible, y por supuesto el capítulo 5, porque hay que leer las cosas en su contexto. Y cuando Pablo menciona este tema, o un tema similar, no es exactamente el mismo, pero es similar. Cuando menciona este tema, lo hace con un tono de esperanza y con la indicación a toda esa comunidad de Tesalónica de que deben vivir de la mejor manera posible. No les anima a andar haciendo cálculos y vivir una vida temerosa de que esto en cualquier momento se termina o que deben traer a otros al Evangelio usando esto como argumento. Sacar conclusiones en estos tiempos de si es el rapto o si esto se trata del fin del mundo es por parte baja, digo, por parte baja un acto de extrema irresponsabilidad. Yo te invito a que uses el estrés y la preocupación que a lo mejor algunos tienen sobre este tema para afectar positivamente tu presente y el presente de otros, no para llenar en la cabeza de humo a la gente, haciendo de sus días, de estos días sobre todo, una montaña rusa de emociones religiosas que se disiparán conforme se vaya reconstruyendo, reformulando una nueva normalidad, que vaya que la necesitamos. No creo que nadie quiera meterle miedo a la gente, pero es eso lo que se logra, quitarle la paz a las personas. Luego me encuentro hoy estos días con un video cerca de un pelito que encuentran en la mitad de una Biblia, que lo hierves y qué sé yo, y otra gente siguiendo las tonterías, y otros haciendo apología de que esto se trata de una cuestión de fe, de fe, de fe. En Chile tengo por allá a otros parcitos que anda hablando tontería y media al respecto, y es sumamente triste, muy triste. Porque en medio de tiempos en donde el mundo cristiano debiera proponer el bien común, lo que muchos andan proponiendo es simplemente ver la forma de cómo esto gatilla a favor de sus teologías, de sus ideas sobre el fin del mundo. Los que son cristianos más viejos y que me están viendo ahora, ustedes son testigos de cuántas veces la iglesia ha caído en esta misma trampa, su propia trampa, de andar anunciando fines de mundo y venidas del Señor prácticamente cada 10 años. Debiéramos aprender la lección de una vez por todas. Quiero darles las gracias por enviar sus preguntas. Estos temas rara vez se agotan. Así que si ustedes quieren seguir mandando preguntas al respecto de esto, por favor sean todavía más específicos. Pueden seguir haciéndolo sin ningún problema. Yo esta semana voy a poner una historia ahí en Instagram. Ustedes saben cómo es la dinámica. Se meten ahí, hacen la pregunta. Algunas las respondo por ese medio y otras las voy a responder por este medio. Espero que tengan una linda semana y hagamos algo útil con este tiempo de pandemia y ayudemos a alguien. ¿Sí? Bye.